¿Hay pruebas que demuestren que existe la reencarnación? Parte 2. Bueno, creo que hasta ahora hemos dado bastantes explicaciones, hemos razonado bastante lo que hemos tratado de aclarar, de que la reencarnación existe, de que el renacimiento es un hecho real. Pero bueno, siempre encontraremos algo más. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, hay otro aspecto en nuestra vida que también explica la necesidad del renacimiento. Y este aspecto está relacionado con el cuerpo físico. Todos sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esto es así porque llega una madurez donde esos cuerpos ya no pueden dar más de sí. Digamos que los seres vivos envejecen. Y ese envejecimiento llega un momento en que ya no tienen la capacidad de seguir haciendo lo que hacían cuando tenían menos años. Y eso ocurre con todos los seres vivos. Incluso un árbol llega un momento en que no dará fruta o comenzará a secarse. Nosotros necesitamos dormir cierta cantidad de horas al día, porque el sueño y el cansancio así nos lo exigen. De hecho, es el sueño, o sea, el cansancio, es el que nos produce el sueño, que no es otra cosa que necesidad de descansar. Pero eso, que se puede comparar, vamos a decirlo así entre comillas, se puede comparar casi con la muerte, en el sentido de que se pierde la conciencia. La conciencia, cuando una persona muere, ya no es consciente, no da muestra de ser consciente en este mundo. Parece que está en otro mundo o en un más allá. Y por la noche pasa lo mismo. Aunque nos movamos en la cama, pero nuestra conciencia está en otro mundo, no está aquí. Si estamos aquí es que estamos despiertos, que estamos con la conciencia de vigilia. Bueno, pues eso solo ocurre mientras el cuerpo es joven y flexible, no cuando los minerales del cuerpo se cristalizan, con el envejecimiento en el caso de las personas. Por eso y en otras cosas, cuanto más se esfuerce la humanidad por obtener una buena salud y un cuerpo joven, más años vivirá y más provecho extraerá gracias a las experiencias. Las experiencias son la base del crecimiento, es la base del desarrollo de cada individuo, de la evolución que cada uno hacemos o alcanzamos en cada vida y por supuesto después de la muerte, cuando pasamos por ese purgatorio y ese cielo. Si no hay experiencias no evolucionaríamos nada, no progresaríamos nada. Hay quien piensa que solo tenemos una vida, pero esa creencia es una más de las muchas que hay y que no tienen sentido. A ver, ¿construiríamos un barco con toda clase de detalles y lujos para hacer solo un viaje en él? ¿O nos gastaríamos una fortuna en el coche más caro del mundo para utilizarle una sola vez? Por supuesto que no. O sea, aun siendo humanos y muy imperfectos aún, no somos tan tontos como para eso, ¿no? Pues el cuerpo está diseñado para vivir muchos años y lo mismo ocurre con cada vida. Pero la mala alimentación, los productos tóxicos y drogas que se consumen, la falta de ejercicio físico, por ejemplo, también, entre otras muchas cosas, hacen que vivamos menos años y que tengamos que renacer para adquirir más y nuevas experiencias. Son muchas las experiencias que adquirimos desde la infancia hasta la muerte,
pero no son nada en comparación con las que aún nos quedan por experimentar hasta que nos unamos en conciencia al alma. Por eso, y porque el cuerpo físico no aguantaría los muchos miles o millones de años que necesitaría para alcanzar la perfección, debemos de renacer. El renacimiento es necesario, es imprescindible, porque en una sola vida no podemos hacernos perfectos, no podemos desarrollar esos poderes que tenemos todos latentes, que pertenecen al espíritu propiamente dicho, no podemos desarrollarlos. Entonces se necesitan muchísimas vidas. En un cuerpo físico sabemos que no podemos aguantar más. Aquí en España pues hay una media de 80 y tantos años. Y si analizamos lo que progresamos en una sola vida, de que nacemos, la naturaleza que traemos ya que se comienza a mostrar a partir de los 18 años aproximadamente, hasta que morimos, sí es cierto que aprendemos muchas cosas y las aplicamos, pero morimos con infinidad de defectos, con muchas cosas por superar, por muchas metas por alcanzar. Por lo tanto, una sola vida no sirve nada más que para ese poquito grado de desarrollo que alcanzamos, que en comparación con la perfección no es apenas nada. El renacimiento es imprescindible, es necesario, es parte de la evolución que ese espíritu está haciendo aquí en el planeta Tierra gracias a los cuerpos físicos. Si no hay renacimiento, no hay experiencias, y si no hay experiencias no podemos comprobar. Esto voy a poner un ejemplo, que sería que es lo mismo que ocurre o lo mismo que hace el inventor cuando construye físicamente lo que ha pensado para ver si funciona. El inventor puede tener en su mente una maravilla creada, pero si no la pone a prueba, si no la construye físicamente para ponerla a prueba, no puede ver si funciona. Pues algo parecido pasa con nosotros. Nosotros aprendemos aquí y aplicamos parte de las cosas que aprendemos, y aprendemos otras muchas después de la muerte y tomamos nota de ellas allí en el purgatorio y en el cielo, pero eso hay que ponerlo en práctica. Por eso en la próxima vida tenemos premios, cosas buenas que nos llegan, pero también hay otras muchas cosas malas y pruebas que tenemos que superar gracias a, o mejor dicho, nos las ponen para ver si de verdad las podemos superar gracias a lo que aprendimos en la anterior vida y en ese purgatorio y en ese cielo. Si no hay experiencia, no podemos comprobar ni experimentar ese programa que traemos desde antes de renacer. Algo similar ocurre con la construcción del cuerpo físico. Hasta ahora hemos sido ayudados a construir nuestros cuerpos, pero tiene que llegar el día en que seamos nosotros los que lo construyamos, porque uno de los motivos por los que renacemos es porque tenemos que hacernos maestros en el manejo de la materia física y de los cuerpos. Nosotros nos tenemos que hacer maestros en el manejo, la manipulación, en la utilización de la materia física, como los ángeles, que están por encima de nosotros, los más cercanos a nosotros, que viven en un mundo etérico, se han hecho expertos en el manejo y manipulación de la materia etérica. El espíritu construyó, con la ayuda de otros seres superiores, claro, unos cuerpos para poder manifestarse y experimentar aquí en la Tierra con el fin de despertar la conciencia de sí mismo, como ya hemos dicho antes, para despertar la conciencia de sí mismo y para desarrollar la mente y la voluntad. Eso fue en el pasado. Ahora, el hombre debe utilizar esos medios para elevar su conciencia y purificar esos cuerpos para que puedan ser vehículos del propio espíritu. Cuerpos que estén a disposición
para la utilización del espíritu. Ahora renacemos mucho antes que hace unos miles de años porque queremos cumplir con nuestros deberes y responsabilidades y porque queremos acabar con las deudas que nos pueden atar al renacimiento. Pero esto no podremos alcanzarlo hasta que nuestra conciencia esté muy por encima del egoísmo, del materialismo, de los placeres, de todo lo personal y otros muchos aspectos que nos atan todavía a este mundo físico. La ley del renacimiento, junto a la ley de consecuencia y de evolución, es una de las leyes naturales y más importantes para la evolución de la humanidad, pues representa el proceso de desenvolvimiento y purificación progresiva que permite al hombre perfeccionarse y desarrollar los poderes de su espíritu. Esta ley explica las diferencias que hay entre los seres humanos y justifica las diferentes actitudes del hombre en la vida y sus circunstancias. Es el alma, como aspecto de voluntad espiritual, o espíritu, como queramos llamarlo, como aspecto de voluntad espiritual, la que reencarna para aprender a dominar y a construir sus cuerpos y la materia física para así desarrollar sus poderes. El renacimiento hace que en cada vida recapitulemos las experiencias del pasado, que cumplamos con antiguas y nuevas obligaciones, que nos relacionemos con almas ya conocidas y con otras que nos darán más oportunidades de progresar y de saldar antiguas deudas, que luchemos contra el mal desde el amor y la fraternidad, que ayudemos a los reinos que nos siguen, que colaboremos con los guías de la humanidad para que se cumpla el plan de Dios, que surjan en nuestro destino toda una serie de posibilidades y oportunidades para acelerar nuestro proceso evolutivo, etcétera, etcétera, etcétera. El renacimiento deja claro que somos un espíritu inmortal y no una simple vida que se apaga para regresar algún día con cuerpos putrefactos para que nos juzguen, como alguna religión afirma. También explica que existe un cielo y un purgatorio que nos ayudan a asimilar la quinta esencia de las experiencias de la vida y a grabarnos en la conciencia la manera de hacer el bien en vez de tener un infierno para toda la eternidad, que también algunos afirman. Cada renacimiento ofrece experiencias y oportunidades para hacernos cada día mejores. Ofrece esperanzas y fe frente a los problemas y a las oportunidades de ayudar a la naturaleza y a la humanidad para mejorar sus condiciones. Nos facilita el conocimiento suficiente como para transformar el mal en bien a la vez que sembramos el destino de causas benefactoras. Nos ayuda a desarrollar el amor, la fraternidad, la compasión y el servicio al prójimo, entre otros. Hace comprender a todas las personas, a todos nosotros, nos hace comprender que el apego a lo material y la búsqueda del éxito y la fama no le sirven al alma para nada. Hace ver la realidad o causas invisibles que gobiernan este mundo desde los planos superiores. Y por último hace que tomemos conciencia de que todos somos hermanos en espíritu y que debemos ayudarnos como tal. Pienso que con lo dicho en estos párrafos sería suficiente para cualquier persona que quiera convencerse de que el renacimiento es un hecho, pero aún así comentaremos algo sobre las tres teorías más conocidas al respecto, ya que lo más absurdo sería creer que en cada nacimiento humano va incorporada un alma nueva a la que Dios le ha dado determinado carácter,
vicios, tendencias, posibilidades, etcétera, según le haya apetecido a ese Dios. Sería absurdo. No se puede predestinar a un ser humano a llevar cierta clase de vida por el hecho de haber nacido en un barrio bajo y entre las peores personas, porque eso sería condenarla a sufrir. Frente a esta predestinación, entre comillas, está la evolución, que hace que el salvaje llegue, como alma, a lo que hoy somos y mucho más allá, tal y como está escrito en los libros sagrados. No se puede admitir que esto sea así cuando vemos el orden que existe en el universo y la belleza de la naturaleza en nuestro mundo físico. Si admitimos que el hombre salvaje del pasado estaba destinado a desarrollarse y no a terminar en el infierno en su primera muerte, tendremos que creer en la reencarnación y en la evolución de las almas, vida tras vida, avanzando según su esfuerzo, adaptabilidad y sacrificio para que sus resultados dependan también del aprendizaje post-mortem. Si los límites máximos a los que llega una persona moral e intelectualmente es una vida, en una vida es lo que muchos dicen que somos y progresamos, si solo fuera eso, ¿cómo es que en el pasado hubo genios intelectuales que sobrepasan a otros actuales en determinados conocimientos? No podría ser así. Es cierto que la mayoría de las personas creen, entre comillas, más en las teorías científicas, teológicas, materialistas, agnósticas o como quieran llamarlas, y también es cierto que están en su derecho, pero la teoría ocultista es la que satisface a la razón y al alma. Cuando el ocultista desarrollado habla de esta teoría, no dice yo creo, sino yo conozco o yo afirmo, puesto que ha comprobado lo que dice, mientras que los demás no lo han hecho. Veamos, pues, lo que dicen las tres teorías más conocidas, como son la materialista o la científica, la teológica y la ocultista, así a grosso modo. La teoría materialista o científica dice algo así como que nuestra vida es fruto de la casualidad, no de la causalidad, sino de la casualidad. Como si viniéramos de la nada y tuviéramos una vida de acuerdo a las circunstancias, al ambiente y a los padres que casualmente nos toque. Dicen que lo que somos es fruto de una serie de circunstancias que son parte de la naturaleza, que somos los seres más inteligentes del universo, pero que cuando llega el momento de la muerte, ahí se acaba todo, como la propia vida. O sea, se acaban las experiencias, los recuerdos, la inteligencia, la conciencia, se acaba todo. Aquí podemos ver la gran contradicción de esta teoría respecto al propio postulado científico que dice que nada se crea ni nada se destruye en el universo, sino que todo se transforma. Por cierto, con lo que está de acuerdo el ocultista. ¿Cómo la sabia naturaleza, o sea, lo que nosotros llamamos Dios, otros le llaman Alá, Jehová, como quieran llamar al creador del universo, ¿no? ¿Cómo la sabia naturaleza va a trazar un plan donde todo evoluciona, que lo podemos ver y comprobar, y a la vez va a dejar perder el desarrollo intelectual, el amor entre hermanos, los ideales fraternales y compasivos, la genialidad, el arte, la ciencia, etcétera? Si todo evoluciona, como podemos comprobarlo, ese Dios no va a tener un plan para que con nuestra muerte perdamos
todo lo que hemos alcanzado? Entonces, ¿para qué existe lo que llamamos evolución? ¿No es lógico que el creador del universo tenga un plan para que nada se pierda y para que los seres se beneficien de todo ello? Como sería con la reencarnación, claro, como es. La teoría materialista y científica no sabe dar respuesta a esto. Pero si meditara ante todas dudas y ante tantos interrogantes como, por ejemplo, ¿y si no se pierde todo ese fruto de la evolución cuando los humanos mueren? ¿Dónde va? Si estos materialistas, científicos, incrédulos de la reencarnación se preguntaran eso, o sea, si nosotros que afirmamos que no se pierde y ellos se preguntaran entonces dónde va toda esa sabiduría, todas esas cosas que alcanzamos en una vida, a lo mejor comenzarían a creer en la reencarnación. La teoría materialista no puede afectar a la mente, puesto que no está compuesta de materia física. La mente no es materia física. El cerebro sí, la mente no. La mente es superior a la materia. De hecho, el pensamiento crea el carácter y el carácter forma la expresión de la cara, como se ha comprobado. Sabemos que cada pocos años se cambian las moléculas y células del cuerpo físico y que los átomos que las forman ni siquiera son permanentes en el cuerpo. Entonces, si como dice esta teoría, la mente se forma de la misma manera que el cuerpo, o sea, de materia física, para morir con el cuerpo, ¿no se debería perder la memoria de las experiencias cada poco tiempo? Se deberían perder entonces. ¿Qué ocurriría con la conciencia de sí mismo si esta teoría fuera cierta? ¿La perderíamos también? ¿No nos reconoceríamos como individuos a nosotros mismos? Está claro que si eso fuera así, en la vejez no recordaríamos nada más que los últimos años de nuestra vida. No sé cómo enfocarán, en contra de esa teoría, claro, no sé cómo enfocarán el hecho de las regresiones tan de moda de unos años para acá, de expresiones desconocidas en personas en trance, u otros casos donde alguien dijo que estuvo en determinado sitio siendo niño en otra vida y se ha comprobado que fue así. En mi opinión, esta teoría es la que menos se sostiene. La segunda teoría, la teológica, nos podemos preguntar, ¿es coherente o lógico o puede salir de una mente divina, amorosa y compasiva el hecho de poner a sus hijos en la tierra para que vivan una vida, unos con toda clase de posibilidades y buena salud y otros todo lo contrario? Pues no, ni es coherente ni es lógico. Esto es lo que la teoría teológica viene a decir. Esta teoría dice que en cada nacimiento hay un alma nueva que tiene una serie de experiencias en su vida y que después de la muerte se quedará en otro mundo para no volver y para toda la eternidad de acuerdo a lo que haya hecho. Mucho bueno o mucho malo en el purgatorio, en el infierno, en el cielo, o se quedarán allí hasta que vuelvan a resucitar incluso en el cuerpo físico, hay alguna religión que afirma. O sea que en las experiencias, el genio, la conciencia, sus elevados sentimientos e ideales, etcétera, se pierden. Es más, si ha caído como hijo en manos de una gente que se dedica a robar y a matar y se hace un delincuente, después de muerto se pasará toda la eternidad sufriendo por todo el mal que ha hecho ese hijo de Dios. O sea, cualquiera de
de nosotros. Esto es lo más absurdo. Digo yo, vamos. Por otro lado, dice la Biblia que solo se salvarán 144.000 personas o seres. Y yo me pregunto, ¿a quién elegirá Dios y en qué se basará para hacerlo? Los más buenos, los que fueron más buenos hace miles de años, no pueden ser mejores que los que hay, puesto que hemos evolucionado muchísimo más. Por muy buenos que fueran hace, no sé, 4.000 años, no pueden ser superiores, estoy hablando en el común de la humanidad, superiores al común de la humanidad de hoy, ni moral ni espiritualmente, ni intelectualmente, claro. Entonces, ¿qué justicia y qué amor puede tener quien elija a 144.000 y a los demás les deje sufriendo para toda la eternidad? ¿Quién cree en estas afirmaciones no debe tener un Dios como el que la mayoría tenemos? Un Dios de amor, un Dios justo. Si eso fuera así y ese Dios no lo impide, es porque no tiene poder. Y si no tiene ese poder, está claro que no puede ser Dios. El Dios todopoderoso, que en el que nos han inculcado siempre. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es más, si Dios envió a su Hijo para que salvara a toda la humanidad, ¿por qué solo va a salvar a esa cantidad? Si la naturaleza intenta sobrevivir y los seres intentan sacar adelante y salvar a su progenie, porque todos intentamos luchar para sobrevivir y para estar bien y para progresar, para que todo salga bien, por decirlo así. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer Dios? ¿Por qué no va a salvar? ¿No va a tener un plan Dios para salvar a toda la humanidad y para que todo termine bien? Si el hombre, imperfecto como es aún, como somos, tiene los mejores medios de salvación a su alcance ante cualquier catástrofe o accidente, porque sabemos que la experiencia nos ha enseñado a ser cada vez más precavidos y ante cualquier catástrofe o cualquier cosa acudir cuanto antes con los mejores medios, nosotros imperfectos, entonces, ¿cómo siendo Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente no va a tener un plan para que toda la humanidad pueda salvarse? Sería absurdo si no lo tuviera. Si nosotros, con nuestra pequeña voluntad, hacemos todo lo que podemos para salvar a quienes estén en peligro y no solo a los que nos parezca bien, ¿por qué va a hacer Dios una selección para salvar solo a unos pocos? Por tanto, la teoría teológica, sobre todo de algunas religiones, pues tampoco es muy válida. Y pasamos, por tanto, a la teoría del Renacimiento, la que enseña la filosofía oculta. Esta teoría es la que defiende el ocultista, porque sabe que Dios diferencia, repito, diferencia en sí mismo, dentro de él mismo, separa temporalmente a un enjambre, a una oleada de espíritus o chispas divinas, para que en su momento se conviertan en dioses, gracias a la gran diversidad de formas y cuerpos que utilizarán en la tierra con el fin de adquirir las experiencias necesarias que faciliten la expresión de sus poderes divinos que ahora están latentes. La vida de estos espíritus, conscientes de su propio mundo, pero inconscientes del nuestro, han habitado formas similares a los reinos que conocemos. Y, dentro de su evolución, claro, han desarrollado la conciencia de sí mismas, la mente y la voluntad. Pero aún les queda mucho más. Y eso solo se puede conseguir a través del renacimiento de esa misma alma en cuerpos físicos cada vez más perfectos,
precisamente gracias a su colaboración y a su desarrollo. Desde nuestro estado salvaje del pasado, hemos llegado a ser lo que somos hoy, pero nos falta otro tanto que recorrer hasta alcanzar la meta de la perfección. Todo evoluciona lenta pero persistentemente y por eso, y porque Dios tiene un plan amoroso para todos sus hijos, podemos asegurar que todos nos salvaremos de una forma u otra. Porque si Dios es omnipotente e inmortal, también lo somos nosotros sus hijos. Las otras teorías no dan opción a que el alma pecadora se arrepienta y demuestre con sus buenas obras y su amor que ha cambiado y que quiere llevar una vida más moral y espiritual. Ninguna de las otras dos teorías permiten eso. Pero la teoría del renacimiento no solo hace eso, sino que hace que el destino le enseñe las lecciones que necesita para que devuelva el bien en mal, el mal que ha hecho en forma de bien. La evolución sigue siempre una misma dirección, hacia adelante y hacia arriba. Por eso no hay teoría más absurda que la que dice que el hombre puede ir marcha atrás hasta renacer en cuerpos de animales o vegetales. Eso procede principalmente de Oriente y algunos occidentales todavía siguen creyéndolo. No hay nada escrito al respecto en ningún libro de los considerados sagrados de todas las culturas o religiones del mundo. Hasta donde yo sé, en ninguno. El alma renace con la única intención de aprender de las experiencias y, aunque cometa algunos errores, siempre se elevará y aprenderá de ellos en el purgatorio y en la próxima vida, gracias a la ley de consecuencia. Algún día llegará en que nuestra conciencia se eleve a los mundos superiores y comprobemos que la muerte no existe. Ese día llegará. De hecho, algunas personas hoy lo han alcanzado y lo han comprobado. Y esto hará, confirmará la necesidad de haber renacido hasta ese momento. Entonces nos habremos librado del renacimiento, como ya muchos, ya he dicho, lo han hecho, para dedicarse a ayudar a los que seguimos aquí y a los reinos que nos siguen. La evolución también lleva consigo eso. Según vamos alcanzando una meta tras otra, nos obliga a ayudar a los que vienen detrás de nosotros, en este caso a los animales principalmente, aunque también nuestra labor se relaciona con los minerales y con los vegetales. Nosotros nos estamos haciendo maestros en el manejo, como he dicho, de la materia física y nuestra labor principal está relacionada con la materia física dentro de la evolución que estamos haciendo. Pero también nuestra evolución contribuye al progreso de los reinos vegetales, de los vegetales y de los animales. Y lo mismo ocurre respecto a los ángeles, a los arcángeles y otras jerarquías en relación con nuestra evolución. Ellos están colaborando para que nosotros podamos evolucionar y intervienen en nuestro nacimiento y en nuestras reencarnaciones y en lo que ocurre después de la muerte. Y bien, para terminar ya voy a decir algo que dijo Oliver Wendell Holmes en su poema titulado El caracol en su concha. Dice así: el caracol construye su concha espiral en departamentos seccionales y va abandonando constantemente los más pequeños para ocupar el último de lo que ha construido. Bien, esta es la imagen de la evolución que está haciendo el hombre a través del renacimiento hasta que llegue el momento en que ya no habrá cuerpos que habitar y entonces se haga libre de las ataduras de la carne y de la materia. Entonces seremos clarividentes, estaremos en un cuerpo etérico, no físico, y estaremos en esos otros mundos totalmente libres.
Y bien, y aquí terminamos esta conferencia.